Bien, jovencitos, les saluda el profesor José Gutiérrez. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a desarrollar las preguntas tipo admisión de la semana número 8 del semestral 1. ¿Sí? Incas número 1. Vamos a ver entonces las preguntas que tenemos. Pregunta número 1. El sistema de trabajo incaico de la mita, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía la mita? Es una pregunta clásica en los exámenes de admisión. La mita consistía en que era el trabajo por turnos a favor del Estado Inca. Todo habitante del Tahuantinsuyo tenía que trabajar por turnos más o menos 3 meses al año a favor del Estado Inca, haciendo una serie de construcciones, yendo a la mina, teniendo actividades militares, todo lo que necesitaba el Estado. También te podían mandar a cultivar las tierras del Sol o las tierras del Inca. Entonces aquí la clave sería una labor gratuita de que todo Hatunruna hacía para el Estado. Muy bien. La pregunta número 1, la respuesta sería A. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 2. La frontera norte del Tahuantinsuyo. Los incas tenían por el oeste al Océano Atlántico, por el Océano Pacífico, ¿no? Así como nosotros también tenemos ahí los incas desde Colombia, Ecuador, Perú y el territorio de Chile, estaba pues limitando con el Océano Pacífico, ¿ya? Pero al este tenían la selva de la Amazonía, En el sur, otro accidente geográfico, el río Maule en el actual Chile. Acá te piden cuál era el río del norte, ¿cómo se llamaba ese río? Bueno, la respuesta sería el río Ancasmayo. 2 dados, ¿ya? 2 dados. Vamos a la pregunta número 3. Los ojos y oídos del Inca fueron los Tucurricuy. ¿Cuál era la función de estos funcionarios llamados Tucurricuy? ¿Cuál era la función de estos funcionarios llamados Tucurricuy? Bueno, los Tucurricuy eran en realidad los inspectores, eran en realidad los fiscalizadores, eran gente de confianza del Inca. Por eso le decían los ojos y oídos del Inca. Le decían el que todo lo ve. Los funcionarios del Estado tenían que tener cuidado porque este hombre estaba siempre ahí vigilando para informar al Inca. Entonces estamos hablando de los vigilantes, inspectores. Por eso que la pregunta número 3, la clave era dado. ¿Sí? Los Tucurricuy eran los inspectores. Pregunta 4. A la lista de gobernantes incas se les denominó, ya te dije que hubieron 13 incas. Esta lista de 13 incas se denominó Capacuna. ¿Ya? Acá la respuesta sería entonces casa. Capacuna. Ahora, sabemos de la existencia de todos esos incas porque no todos los españoles vinieron a robar o a saquear. También algunos vinieron y se interesaron por la historia inca. Se reunieron con los amautas, se reunieron con los curacas y les sacaron información y escribieron sus crónicas. Allá en Sevilla, España, hay muchísimas crónicas, miles y miles de folios de documentos que nos permiten conocer la historia de los incas. Sabemos que el fundador inca fue Manco Cápac, con su esposa y hermana Mama Ocllo. Pero también hubieron una sucesión de incas conocidos como incas legendarios. En el examen de admisión no creo que te pregunten qué hizo Yaguarahuaca, qué hizo Mayta Cápac. No te van a preguntar eso, porque son incas cuya memoria en realidad es muy frágil. O sea, la gente que vivió en el incanato a la llegada de los españoles no se recordaba mucho de esos incas tan antiguos, pero sí tenía claridad sobre los últimos incas, sobre los que conquistaron un gran territorio, sobre Pachacute, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac,
Huáscar y Atahualpa. Sobre ellos hay mucha información. Entonces en el examen de admisión preguntan sobre ellos. Pero recuerda, los más importantes para la expansión inca fueron Pachacútec y Túpac Yupanqui, su hijo. Vamos a la pregunta número 5. La Pacarina. ¿Qué es Pacarina? Lugar de origen. Pues. Puede ser una cueva, puede ser un lago, puede ser una montaña. Cada ayu decía que tenía su Pacarina. Nosotros provenimos de tal montaña, provenimos de tal acantilado, de tal quebrada, de tal laguna, de tal río. Fíjate. Pacarina entonces lugar de origen. La élite inca, en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, también hablaban que venían de un lugar original. Ahí lo ven, el lago Titicaca. El lago Titicaca, en el altiplano. La pregunta número 5, la respuesta sería barco. ¿Sí? Repito, Pacarina significa lugar de origen. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 6. La ciudad administrativa construida durante el dominio inca en la costa central, luego de someter el Curacasco de Huargo. Bueno, en realidad los incas sometieron muchos curacascos. ¿Qué es un curacasco? Una comunidad dirigida por un curaca, un hombre sabio, un hombre de bastante edad. Normalmente los curacascos, por temor al poderío inca, se sometían, pero hubieron curacasgos, como el caso de Huarco, que está en la zona de hoy día, cuando tú vas a Lunahuaná, en Cañete, te vas a pasear pues por el río, con piedras, muy bonito, ¿no? Te vas a pasear ahí con esos botes inflables, vas a hacer deporte de aventura, vas a pasar por unas ruinas incas llamadas Incahuasi. Ahí están en la foto, fíjate. La clave acá sería Incahuasi. Los incas fundaron una serie de ciudades. Una serie de ciudades. Es más, también utilizaron ciudades que ya estaban fundadas desde antes. Aquí en Lima, Pachacama, en Ate, Cajamarquilla. Había una serie de ciudades que ya desde antes estaban fundadas. Pero los incas las refundaron y las utilizaron para su dominio político y social. Pero también hubieron ciudades que ellos iniciaron de cero, como por ejemplo el Cusco, o como por ejemplo esta ciudad, Incahuasi, al lado de un río allá en Lunahuana. ¿Sí? Por supuesto, es una ciudad principalmente hecha de adobe. Los incas hacían construcciones de adobe, o sea, de ladrillo de barro, en la costa y construcciones de piedra en la sierra. ¿Por qué? Porque la piedra abunda en la sierra y en la costa más bien es un tanto escasa. Principalmente las construcciones de la costa son de adobes y en la sierra principalmente son de piedra, como por ejemplo la ruina de Sacsayhuamán, como por ejemplo el Cusco. Ve al Cusco y vas a ver las construcciones monumentales en piedra. La pregunta número 6, la clave sería barco. La 7. ¿Quiénes eran los mitimaes durante el imperio incaico? Los mitimaes vivían en ayus, o sea, los mitimaes vivían pues con sus familiares, al igual que los hatunrunas, vivían en ayus, en grandes comunidades familiares. Pero los yanaconas, sirvientes, y los piñas, esclavos, no tenían ayu. Ellos estaban arrancados de su ayu, condenados a trabajar todo el tiempo. En cambio, tanto los hatunrunas, campesinos, como los mitimaes, campesinos, trabajaban solamente 3 meses al año para los incas, pero tributaban todo el año. ¿Ya? Ahora, los mitimaes tenían una desventaja en comparación con los hatunrunas, porque los mitimaes eran llevados a lugares alejados según las necesidades del imperio, según las necesidades del Estado inca. Por ejemplo, eran trasladados a la frontera, eran trasladados a zonas productivas para adquirir nuevos productos.
eran trasladados a lugares descampados, donde los incas necesitaban tener presencia demográfica, población. Entonces, la pregunta número 7, la respuesta sería, eran las comunidades trasladadas. En el examen de admisión también te puede venir, eran ayus colonizadores. Tenían como tarea colonizar nuevas tierras para el incanato. Entonces, la pregunta número 7, casa. Última pregunta. El gobernante de un ayu en la época de los incas se llamaba, bueno, el inca era un hombre muy astuto. Cuando llegaba a una comunidad, el inca quería someter esa comunidad al Tahuantinsuyo, al imperio. Pero normalmente esa comunidad se iba a resistir. El inca quería evitar guerra, entonces el inca llamaba al curaca. A ver, usted gran curaca del Rímac, venga, quiero dialogar con usted. Antes de enfrentarnos, queremos llegar a un acuerdo. Tengo mi ejército, ustedes tienen su ejército, en vez de derramar sangre, usted sea consciente de la superioridad del Estado inca. Y el inca venía con productos. Ahí se ve en la primera imagen. Todo tipo de productos vinculados a cuestiones religiosas, con productos de metales preciosos, o quizá productos alimenticios, o quizá telas finas, incluido a veces alguna pariente del inca. Para poder convencer al curaca de que era mejor que pelear con los incas, unirse, el inca venía con obsequios. Muchos curacas decidieron aceptar la propuesta del inca, y el inca no destruyó ese curacá, sino que pasaron a ser comunidades que tenían que tributar al Estado inca. Y además también el inca lograba alianzas matrimoniales. Eso hacía que a futuro ya no se den rebeliones, porque estos curacas continuaban con su cargo, pero siempre rindiendo homenaje a los incas. Acá la clave es curacas, ¿ya? Curacas. Los curacas que se sometían al Estado inca y se casaban con la prima del inca, con la hermana menor del inca, al final lo que lograban era tener un vínculo más cercano con la élite inca. El pueblo no se rebelaba porque los que nacían ahora de los líderes curacas eran gente que también tenía sangre incaica. Esa era una estrategia de lograr cierta unidad. Era una estrategia para lograr cimentar las bases de su poderoso imperio. Y así los incas se convirtieron en el imperio más poderoso de América, o el más grande, perdón, antes de la llegada de los españoles. Bueno, esperemos que hayamos captado esta información. Más bien le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense, chicos.